Bien, a continuación tenemos a Cristian Solano Melo. Él es nuestro segundo expositor. Él es magíster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Psicología por esa misma casa de estudios, con una segunda especialidad en Terapia Cognitivo-Conductual por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con experiencia en diseño de programas de prevención y tratamiento en adicciones y formación en psicoterapia cognitivo-conductual en IPT, Promotec e IPSISO. Además es docente del programa de formación de vida. Cristian, bienvenido. Bien, tengan todos buenos días y gracias por la invitación. Yo contento de estar aquí en este espacio académico, informativo, para compartir un tema actual como es hablar de las buenas prácticas respecto al tratamiento para personas en estado de vulnerabilidad. Un tema tan importante, la verdad, y es, diríamos, básico, dar algunas pautas, lineamientos de reflexión, sobre todo a las personas, al personal de salud que trabaja con esta población tan importante. Entonces empiezo con el tema el día de hoy. Bien, primero recordar que estamos trabajando una problemática actual, es hablar de lo que es salud pública. Es decir, si hablamos de drogas, entendemos que es una problemática que afecta a mucha Sí, ya me había población, salido, pero especialmente a población vulnerable. Es decir, esta población que está en una desventaja psicosocial. En ese sentido, cuando decimos problema de salud pública, recordamos, hay una alta prevalencia y un patrón de consumo. Además, esta población se encuentra, repito, en una desventaja altamente importante. Por ejemplo, a nivel económico, de repente el acceso a cubrir necesidades básicas, tomando en cuenta lo que las drogas afectan en ese sentido. Entonces, se ven aquí dos elementos claves, ¿no? Hacer un análisis respecto a la demanda, usuarios y personas que tienen esta conducta problema, o la oferta respecto a la posibilidad de que haya ofrecimiento, disponibilidad o acceso a la misma. Es un tema importante, repito, a tomar en cuenta. Ahora, me han comentado y me han antecedido algunos expositores lo que respecte a lo que es la investigación. Es decir, es básico contar con estudios a nivel de epidemiología, datos, prevalencia, que me digan cuál es la tendencia del consumo, hacia qué grupo poblacional voy a trabajar, cuál es ese paciente usuario que viene a la consulta, cuál es el motivo del caso que voy a atender. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que el consumo de alcohol y tabaco, drogas legales, sigue siendo el tema más importante. Y también se ve algo importante, ¿no? Que hay una afectación mucho más significativa a población vulnerable, llámese adolescentes y jóvenes. Entonces, vemos ahí que hay una lista importante de conductas de riesgo que están asociadas entre ellas, y una de estas será finalmente el tema del uso de drogas. Entonces, ya el MINSA, por ejemplo, da buenos datos, da reportes que te dice, vamos a encontrar incrementos de demanda de atención. Entonces, por lo tanto, la persona que hace intervención terapéutica en un centro de salud, centro mental comunitario, un hospital, toma en cuenta esto para saber el perfil del usuario que viene a buscar la consulta y requiere una atención apropiada y muy ética. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, algo básico respecto a la tipología, que es bueno saberlo. ¿Para qué? Para hacer este perfil, esta caracterización del usuario. Que repito, viene la consulta y me dice, por ejemplo, motivo de consulta, consumo de alcohol. O quizás consumo de drogas ilegales, llámese marihuana, drogas cocaínicas o inhalantes. Entonces, es importante esta temática de recordar cuál es un poco la necesidad de atención. ¿Para qué? En función a estos perfiles, plantear un tratamiento actual que considere esta población. Entonces, ya un poco entrando al tema del día de hoy, ¿qué entendemos por el tema de las buenas prácticas? Es decir, cómo yo como interventor, personal de salud, podría dar una atención de calidad eficiente a un usuario. Dice aquí, por ejemplo, primero, intervenciones siempre en la evidencia científica. ¿Qué implica esto? Respondernos a la pregunta, ¿qué funciona? ¿Qué intervenciones pueden demostrar que han funcionado? ¿Para qué? Para aplicarlas, ser consideradas y adaptarlas a mi contexto.
Yo puedo encontrar de repente una muy buena intervención, pero tengo que también tomar en cuenta la adaptación a mi realidad, a ese contexto en el cual estoy trabajando. Luego, yo tengo quizás la mejor intervención, pero la persona, usted que hace la intervención, usted con su base bioética, es importante tomar en cuenta el aspecto ético de trabajo. Entonces, es un elemento fundamental. De nada vale ser tan técnico, especialista, al final la persona que atiende a la otra persona no cumple con este perfil. Luego, toda intervención está basada en un enfoque de ¿qué? De cuidar, cautelar y velar los derechos humanos. Entonces, en adicciones hay que tomar en cuenta que vamos a buscar quizás la sobriedad, la abstinencia, la reducción del daño y una recuperación, una rehabilitación, porque todo esto en conjunto ¿a qué lleva? A que la persona mejore su calidad de vida. Entonces, cuando viene una persona a la consulta, hay que recordar que el problema no solamente es el consumo, sino viene con problemáticas asociadas. Mucho cuidado con solamente drogarizar la terapia o la intervención. Hay que tomar en cuenta factores personales, psicológicos, sociales, es decir, todo. Entonces, en este caso se plantea quizás una atención de calidad, tomando en cuenta, repito, puntos claves que aquí se explican de manera muy breve. Entonces, mi público objetivo puede ser diverso, pero ¿qué pasa cuando viene población en estado de vulnerabilidad? Es decir, con condiciones desfavorables en comparación a una población normal. Por ejemplo, usuarios al servicio que quizás tienen dificultades para cubrir necesidades básicas, llámese alimentación, salud, vivienda. Entonces, vemos aquí ejemplos clásicos sobre población vulnerable. Personas en situación de pobreza. El Perú, por ejemplo, como saben ustedes, lamentablemente hay un índice de pobreza que todavía es materia pendiente de trabajar o resolver. Personas en situación de calle, de repente en riesgo psicosocial. También privados de libertad, menores o adultos. Tomando en cuenta que hoy en día el tema de la violencia, lamentablemente, es un tema actual de gran preocupación para el tema de la seguridad ciudadana. Mujeres víctimas de violencia. Hay mucha relación en lo que es el tema de la atención a adicciones con el tema de lo que es violencia. Entonces, somos un país con indicadores preocupantes y muchas veces encontramos esto, ¿no? Una, por ejemplo, usuaria que es víctima de violencia física, psicológica y acude a la consulta. Viene por el tema del consumo, pero en esa evaluación encontramos que es víctima de un tipo de violencia. Entonces, mucha más vulnerabilidad. Dice aquí, adolescentes en riesgo psicosocial. Hoy en día, lamentablemente, los adolescentes que se encuentran en una desventaja social están más expuestos. Por ejemplo, un adolescente que quizás ha dejado de estudiar, está en abandono, con familia negligente. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Lamentablemente están expuestos a conductas de riesgo, y obviamente entre ellas el tema de que pandillaje, consumo de drogas, deserción escolar, entre otros. Y también, obviamente, cuando viene el servicio, personas que vienen por un tema de salud mental, o, repito, comunidades indígenas, migrantes. Entonces, es un amplio grupo de población que requiere de nuestra parte una visión clara de atención. Dice aquí, vamos a encontrar en estos usuarios historias de violencia, laborable trauma, como quizás un evento sobrepasa la capacidad de respuesta y la persona queda con una afectación psicológica. Exclusión, decía aquí, ¿no? Desventaja social y falta, repito, de acceso a servicios de salud, entre otros. Entonces, esto requiere quizás en nuestra parte una mayor sensibilidad, mayor conocimiento y ver la forma de articular atenciones de calidad a partir de la oferta que tengamos en el Estado y otros importantes servicios. Entonces, en el Perú hay temas muy particulares. Costa, sierra y selva, niveles socioeconómicos, condiciones propias a nivel social, por ejemplo. Económicas, ¿cuánto cuesta un servicio de atención, por ejemplo, en el ámbito quizás público? Hay seguro integral de salud, hay SIS, paquete de atenciones, la persona tiene la capacidad de poder ir al centro de la atención clínica, médica, psicológica. Aspectos culturales, a veces hay algunas barreras de cultura
que lamentablemente son parte de la idiosincrasia que pueden justificar, minimizar o quizás, entre comillas, normalizar el consumo. Entonces, son temas importantes que es bueno aquí revisar el día de hoy. Y finalmente también el tema de salud, el acceso a esta población. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta población, repito, tiene propias particularidades, que implica quizás aquí en esta parte un conocimiento y plantear qué herramientas, qué estrategias podría poner en práctica para su adecuada atención, por ejemplo. Entonces, ya en el país encontramos grupos que están claramente focalizados, identificados. Menores de edad, sobre todo cuando hay víctimas de violencia, repito, o desventaja social, comunidad indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Entonces, ya el gobierno tiene aquí alguna política pública, ¿no? Respecto quizás a lo que hace el Ministerio de la Mujer, MIDI, Ministerio del Pueblo, que te plantea dificultades específicas con una atención diferenciada, tomando en cuenta un enfoque basado en derechos. Entonces, en esta población, repito, se pueden encontrar usuarios que lamentablemente requieren una atención en salud mental, en este caso enfocado al tema de las adicciones, el uso de drogas. Entonces, va a ser importante este conocimiento para plantear alguna estrategia o un abordaje que sea, diríamos, eficaz y eficiente, ¿por qué no decirlo? Entonces, miren aquí algunos factores que pueden incrementar o dar un impacto hacia el tema del consumo. Por ejemplo, personas que quizás tienen una dificultad importante a nivel de economía, pobreza extrema, que hay un mayor incremento de riesgo de iniciar, continuar y hacer un uso problemático de consumo. Violencia. Decía, consumo de drogas y violencia son dos problemáticas psicosociales actuales que se pueden relacionar, tanto para la víctima, que por ejemplo puede estar bajo el efecto de las drogas o el alcohol y golpea a la persona, a la mujer, o la víctima que finalmente, como el efecto del trauma, usa el consumo para escapar, aliviar de ese malestar o dolor. El tema de salud mental. Pensemos acá, ¿no? Consumo de drogas más cuadros asociados. Salud mental, ansiedad, depresión, estrés, problemas de pareja, violencia, es decir, problemáticas que son más allá de solamente hablar de drogas. Dice aquí, exclusión social, desventaja, ¿no? Por ejemplo, personas privadas de libertad, adolescentes en situación de riesgo o abandono. Entonces, en este caso, plantea aquí algunas propuestas claves de cómo trabajar con esta población, tomando en cuenta estos factores que son específicos a esta población. Entonces, diríamos, una buena práctica implica lo siguiente: el conocimiento y la aplicación de ¿qué? Busquemos siempre un trabajo muy humanitario, muy humanístico, muy centrado en la persona y hagamos siempre un rechazo o un enfoque que sea punitivo, castigador, coercitivo, en el sentido que sea algo obligatorio. Por ejemplo, un internamiento voluntario no es el camino a trabajar. Dice aquí, la mirada debe estar puesta hacia un trabajo voluntario, mucha información, dar una lista, un abanico de alternativas para pensar a este usuario qué ofertas de atención le puedo brindar. Consejería, terapia, intervención grupal, desintoxicación, quizás trabajar a nivel comunitario, centro de salud mental, ver la oferta de atención a este público es importante. Aquí quizás es muy básico la articulación en redes, tomando en cuenta la oferta de atención que hoy en día el Estado puede, repito, brindar. Entonces, se ha encontrado que los trabajos que dan una intervención interdisciplinaria, es decir, psicológica, médica, valga la redundancia, farmacológica, obviamente, psicosocial, con un trabajo en familia y comunidad es mucho mejor. Entonces, la combinación es importante aquí, por ejemplo, resaltar el trabajo del equipo, es decir, los equipos de intervención. Aquí la idea es clave que como profesionales en salud mental podamos trabajar, repito, en conjunto en busca de una mejor solución a la problemática que traen los consultantes. Aquí, ¿qué hacemos en la intervención para incrementar o fomentar la famosa adherencia terapéutica?
que el paciente inicie, continúe y termine la atención, ¿no? Nos pasa de repente en el trabajo práctico, ¿no? Viene el paciente una semana y luego desapareció. Tiene el paquete de atención, acude solamente a 2 sesiones. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces es importante fomentar mecanismos, estrategias, para que el paciente, repito, inicie, continúe y termine un tratamiento terapéutico. Entonces, dice aquí, ¿no? Se ha encontrado mucha evidencia que las intervenciones con seguimiento dan un mejor resultado en comparación con un trabajo que sea breve sin trabajo articulado. Bueno, entonces, en el país encontramos mucha desigualdad. Vemos que esto mucho, ¿no? En un centro de salud mental, en un centro de salud mental, pero una posta médica, un hospital nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, es importante esta mirada clave de ver y trabajar también sobre el aspecto de los determinantes sociales. Gran tema, ¿no? Que implica obviamente una mirada mucho más amplia que solamente pensar en el tema del uso de drogas. Ahora, como interventores, nosotros, personal de salud, ¿qué implica siempre esto? Recordar el manejo de la bioética, algo importante que aporta la medicina y las ciencias de salud a la atención de usuarios. Entonces, hay que tomar en cuenta los 4 básicos principios de la bioética. Principio de beneficencia. Siempre pensemos en lo siguiente: toda mi atención, mi abordaje, debe siempre recordar qué es lo mejor para este paciente. Entonces, yo debo pensar siempre aquí en buscar la mejor atención. Atención, tomando en cuenta que el paciente viene por un servicio. Yo estoy en la responsabilidad funcional, en este caso, de dar la atención correspondiente. Principio de no maleficencia, ¿cierto? Evitemos de manera clave nunca hacer un daño al paciente, una intervención iatrogénica, contraproducente. Entonces es importante siempre pensar en esto de hacer las acciones de manera correcta y no pensar en acciones que sean, diríamos, inapropiadas. Por ejemplo, un maltrato, ¿no? Bueno, ya, lista de espera. Espere hasta que se le llame. Entonces, el trato al paciente es clave. Así que es importante aquí tomar en cuenta estos manejos. Si bien hay una carga laboral, atenciones, dificultades, bueno, trabajamos en el gobierno, en el Estado, hay al respecto, entiendo, una vocación de servicio. Y esto es importante siempre recordarlo. Autonomía, deberes y derechos. Entonces, el usuario es un ser humano que tiene un respeto y hay que tomarlo siempre como un trabajo de dignidad. Siempre la capacidad que pueda decir, veamos aquí, alternativas de ayuda, de atención, y se plantea finalmente qué es lo mejor para él. Entonces, es importante que tenga un consentimiento de la atención, que sepa qué intervención va a recibir y cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, el tema de justicia, en el tema del acceso o la igualdad de atenciones, ¿no? Por ejemplo, pensar hoy en día en el incremento importante, lo decía en ese momento, de los centros de salud mental comunitario, que es algo que está sumando mucho salud mental. Entonces, hay que ver la forma de tener una atención para la población. Falta mejorar, por supuesto, ¿no? Pero estamos en ese camino, entendemos todos, para que la historia de la atención en salud mental mejore. Bueno, aquí nos dice lo siguiente. Hay que recordar el trabajo de un enfoque biopsicosocial, factores biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, en este caso que se remite, repito, la intervención multidisciplinaria. Aquí es importante ese trabajo de manera práctica y muy colaborativa. Bueno, si trabajamos con pacientes en vulnerabilidad, por favor, recuerde esto. Este usuario viene por consumo de drogas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Posiblemente alguna afectación psicológica. Entonces, la palabra trauma entra en análisis. Es posible que esta persona se encuentre en una desventaja, en una desigualdad, que haya una historia previa de violencia, en este caso trauma. ¿Qué significa esto? Evitemos la revictimización, el maltrato, la mala praxis al respecto. Entonces es importante esta mirada completa, tomando en cuenta una atención, repito, que sea de mucha calidad. Y bueno, ya de la mirada de la psicología, la psicoterapia de intervención,
vamos a encontrar que es muy importante el uso y la práctica de intervenciones que tengan evidencia científica, que hayan demostrado su funcionamiento, su eficacia, efectividad y eficiencia. Aquí se han puesto un tipo de listas de algunas terapias recomendadas que según muchos de ustedes conocen y aplican en el campo de la atención. Las guías y manuales usualmente se utilizan bajo los enfoques de psicoterapia. Entonces, bueno, aquí un poco la parte básica de las psicoterapias, en función a cada objetivo. Quizás el modelo hoy en día más difundido en el sector público será la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? La terapia más trabajada en adicciones por parte de los terapeutas en esa atención de usuario, adaptada, repito, al perfil y las necesidades de cada persona. Eso es clave. Adolescentes, adultos o bajo enfoque de género, que hoy en día es tan importante en la aplicación, porque la atención de las usuarias tiene ahí muy importantes diferencias. Un poco vamos a hacer un tema de tiempo. Y bueno, entonces, hay que elegir la mejor evidencia. ¿Qué funciona? Usted, una autoevaluación, por ejemplo, practique habilidades de autocuidado. ¿Estoy yo en capacidad? ¿Estoy bien? ¿Estoy con la competencia personal de una buena atención? Es algo muy importante. Entonces, qué bueno que usted está aquí en este curso, en esta jornada, para que pueda usted actualizarse, pueda usted, quizás temas que ya conoce, recordarlos o aprender. Siempre una mirada de buscar conocimiento es importante y valoro la parte práctica. Reto, ¿no? Tanta teoría, pero como yo lo pongo en la vida práctica, en la aplicación, a pesar de dificultades que pueden aparecer en todo aspecto de atención. Bueno, finalmente el paciente, ¿no? Es clavemente la persona. Tomen en cuenta siempre la atención muy individual y muy personalizada. Bueno, con una página web para poder informarse un poco más, si hay interés, entre aquí y usted vea, ¿no? Investigue qué intervenciones a nivel mundial son recomendadas en el campo de las adicciones o consumo de drogas. Aquí hay algunas publicaciones. Hoy en día hay mucha publicación, hay guías, hay manuales y justamente también DeVita está en ese camino de hacer cada vez más investigación o manuales de atención. Así que es importante estar actualizado en los temas hoy en día porque el estado actual nos pide eso. Y bueno, aquí vamos hacia la abstinencia, hacia la sobriedad o hacia la reducción del daño. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre la atención que puede ser muy amplia. Entonces, hay que pensar en acciones que pueden ir más allá de la atención. Tomando en cuenta que hay tipologías. Vulnerabilidad implica un trabajo con una población altamente sensible, que tiene una historia de mucha afectación. Entonces, por lo tanto, una propuesta, un camino sería la reducción del daño, tomando en cuenta cuando quizás la abstinencia no es posible. Es un tema, obviamente, que se plantea enfoque de la sobriedad, abstinencia o reducción, que bueno, es un tema que por ahí en otros países se da bastante y aquí también ya se habla de manera importante. Y bueno, buenas prácticas siempre hay que luchar contra el estigma que se tiene de manera social hacia el consumidor o el profesional hacia los consumidores. ¿Qué pasa si un profesional de la salud mental tiene consumidor? Ya nos tendrá acá una barrera, una dificultad, llámese un prejuicio, un estereotipo que puede poner un obstáculo a la medición de calidad. Es importante siempre buscar la lucha, la disminución del estigma social, tomando en cuenta que el ser humano tiene acá dificultades y viene a nosotros buscar una atención que sea importante, más allá de solamente drogarse o no hacerlo respecto. Una recuperación es mucho más que solamente dejar el consumo. Bueno, aquí algunos puntos claves respecto a la intervención basada en evidencia, que son claves, ¿no? Que se dijo aquí, uso de material científico, dignidad humana, abordaje integral. Bueno, son temas que ya se han comentado en esta pequeña jornada de capacitación. Bueno, era un poco el tema de hoy. Espero que haya sido importante. Los invito siempre a estar informados, conocer el tema de manera muy amplia y también DeVita siempre da muy buenas capacitaciones. Así que bueno, de mi parte hasta aquí nomás. Si hay una pregunta, yo muy contento por el tiempo brindado. Muchas gracias por el tiempo. Él es docente también del programa de formación
nos dicta cursos muy interesantes y muy técnicos. A continuación, nuestro compañero Miguel Ormeño va a transmitir las preguntas a nuestro ponente. Adelante, Miguel. Gracias, Walter. Buenos días, Cristian. Un gusto compartir contigo este espacio. Te traslado algunas preguntas de nuestro público. Una primera, desde esta visión de buenas prácticas, donde has mencionado que las intervenciones deben estar basadas en evidencia científica, principios éticos y enfoque de desarrollo humano. Y considerando las características de la población vulnerable, ¿cómo se trabajaría o qué estrategias podrías mencionarnos para abordar el tema de la autoeficacia en esta población? Gracias por la pregunta. Claro, hablamos de autoeficacia respecto a la percepción del usuario en sus capacidades propias. En este caso uno se pregunta, ¿este usuario percibe que es capaz de recuperarse, de rehabilitarse? Primeramente en el tema del consumo. Y segundo, ¿cómo la persona se percibe capaz frente a la vida? Frente a ser una persona que pueda tener la capacidad de un desarrollo personal. Entonces, yo que acá diría, acá hay muchos aspectos psicológicos. Finalmente, con el usuario, trabajar quizás bajo el modelo clásico de afrontamiento o de Lázaro que te dice, Bandura, ¿no? La eficacia del paciente es clave. Que él pueda reconocer, comprender y asimilar que está en capacidad de una recuperación. ¿Por qué? Históricamente ha sido maltratado, ha tenido errores, fracasos. Entonces, es clave que el terapeuta plantee esto. Primeramente, que nosotros creemos en la recuperación y que el usuario también lo puede hacer. Y el segundo paso, que esa autoeficacia hacia el consumo se pueda extrapolar a una autoeficacia de manera general. En su vida, de repente, puede conseguir un trabajo, una actividad y hacer un estilo de vida que esté alejado o que sea incompatible con el tema del uso de drogas. Así que, gran tema de psicología que es importante abordar, si no la intervención tuviera una barrera que lo puede obstaculizar. Gracias. Otra pregunta en relación a la desventaja social que mencionaste justamente al inicio, asociada de repente a un modelo de privación social, a un modelo de accesibilidad de la sustancia. Es que mencionaste el tema de reducción de daño y lo que preguntan es si pudieras dar una visión un poquito más amplia de en qué consiste este modelo de reducción de daño. Históricamente se ha trabajado mucho con el enfoque de la abstinencia. Buscamos siempre que el paciente haga un consumo cero, que deje todo. Y es la mirada ideal, pues, ¿no? Deseada por todo terapeuta. Pero en ese contexto ha habido años 70, 80, 90, en Europa mucho, el famoso enfoque de reducción del daño. ¿Qué implica esto? Hay que centrarnos en la recuperación, que es un proceso. Entonces, quizás ahí implica la disminución del impacto del consumo en la persona. Es decir, mi intervención va a buscar disminuir de manera gradual el impacto negativo en su vida personal, social, laboral. Entonces, ¿qué hago yo en la terapia? Si bien tengo como meta la sobriedad, no estoy en eso obsesionado. ¿Cuál es mi idea? Intervención inmediata para disminuir justamente esa consecuencia a nivel social. Entonces, si hay un desliz o una recaída, ahí me enfoco en ese trabajo, para que el paciente tenga una recuperación. Yo planteo esto, ¿no? Es en terapia. El paciente dejó la droga problema, pero quizás se quedó con el tema de una droga legal, llámese alcohol y tabaco. Entonces, sería ahí, ¿se avanzó o no se avanzó? Entonces, es un tema a veces un poco controversial cuando vemos acá enfoques sobre abstinencia, reducción del daño. Creo que acá la idea es la siguiente. Vamos a ver como terapeutas dar una atención mucho más adecuada al usuario. Y obviamente aquí es la meta, la reducción progresiva. Creo que ese enfoque es una propuesta importante, sobre todo cuando hay consumos que son crónicos o que requieren una intervención psicosocial mucho más intensiva. Así que en esa mirada es importante considerar este modelo. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Perfecto para todos. Ahora tenemos un breve receso. Vamos a tener un brevísimo receso de 10 minutos nada más. Y vamos a desconectar un poco las pantallas. Vamos a tomar un poco de
de aire para todos los que están conectados. Hagan sus pausas activas. Y retomamos luego del receso con nuestro ponente de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Raúl Martín del Campo Sánchez, y con el doctor Fernando Luna León, quienes ya están en sala del Instituto Honorio Delgado y de Onouchi. 11:45, regresamos. Sí, exacto, por favor, 11:45 para todos los que están conectados. Nos vemos en ese momento. Gracias.